Bienvenidos a este nuevo programa que realiza Canal San Roque Televisión desde el patio del Palacio de los Gobernadores, desde donde le contamos todo lo que ocurre en los seminarios que se desarrollan en el marco de la 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Estamos en la recta final de la edición de este año 2015, con 3 seminarios que se iniciaban ayer: turismo gastronómico, depende la suerte de nosotros, la fortuna o el infortunio, y aspectos estratégicos en la industria. Estos 3 seminarios viven hoy su segunda jornada y así se lo vamos a contar. El seminario Turismo Gastronómico vive hoy su segunda jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores y nosotros vamos a conocer un poco más de esta jornada y lo vamos a hacer gracias a Eduardo Serrano, que es uno de los coordinadores. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. ¿Cómo está transcurriendo el seminario y un poco así los objetivos que queréis cumplir con estas 3 jornadas? La verdad que el seminario está transcurriendo, es la primera vez que se hace y que se da este contenido de turismo gastronómico aquí en San Roque. Evidentemente en la Universidad de Cádiz ya se ha tratado en distintos foros y incluso en algunas actividades de los cursos de verano que se han hecho en Cádiz ciudad, pero aquí es la primera vez y la verdad que la acogida está siendo buena, hay interés. El turismo gastronómico es una modalidad de lo que se viene a definir ahora mismo como nuevas modalidades de turismo, y en concreto es uno de los turismos que tienen o presentan más oportunidades y más recorrido en Andalucía en concreto y evidentemente en España en general, pero además es el que está mostrando signos de mayor crecimiento, o uno de los que está mostrando signos de mayor crecimiento, por lo cual, bueno, pues la combinación de factores, de ingredientes, de perejiles, como digo yo, pues es buena. ¿Cómo se decide traer este seminario por primera vez al curso de verano en San Roque? Bueno, la relación de la UCA, que yo no soy parte de la UCA, pero soy profesor visitante de la misma y participo con ella en distintos cursos, tiene su origen en el año 2007, cuando lanzamos el primer Congreso Internacional de Turismo Enológico que se celebró en Jerez, y con la participación evidentemente también y el apoyo de la Denominación de Origen de Jerez. En aquel año, y a pesar de la larga trayectoria de los vinos de Jerez dentro del mundo de lo que se viene a definir como turismo gastronómico y dentro de lo que es el enoturismo, bueno, pues detectamos que Andalucía y en concreto Jerez, la provincia de Cádiz, no habían capitalizado el éxito y de alguna manera la trayectoria que teníamos, y bueno, presentamos a la Universidad de Cádiz la propuesta de organizar este primer congreso, que luego se organizó en Barbastro en una segunda ocasión y que esperamos organizar en una tercera, y fue un éxito, fue un foro de encuentro donde nos juntamos más de 375 personas interesadas para debatir sobre algo que empezaba o que era muy incipiente, que todavía sigue siendo un mercado o una oportunidad muy nueva, o sea, todavía es un mercado muy estrecho, pero como decimos que bueno, pues donde Andalucía puede jugar un gran papel. Hasta ahora prácticamente el desarrollo del turismo gastronómico en Andalucía, como en el resto de España, se ha basado en el turismo del vino, y es ahora cuando estamos descubriendo otras potencialidades. ¿Por qué este boom de la gastronomía? ¿Qué es lo que se ha juntado para que la gente se interese tanto, no solo ya por el vino, por las rutas del vino y eso, sino por el resto de la gastronomía? Bueno, a nivel internacional es el resultado de una serie de tendencias que vienen dadas pues, por los cambios sociodemográficos. Hay una mayor distribución de riqueza, se ha democratizado, como quien dice, el turismo, es decir, casi todo el mundo ya tiene acceso a hacer turismo hasta el punto de que casi lo considera una necesidad. Se han abaratado los transportes, ha surgido una oferta de alojamiento, de servicios de restauración, de actividades, etcétera, bárbara, que antes no existía, con todo el nivel posible de precio y de experiencia, con lo cual se adapta a todo tipo de mercados, y de alguna manera además esto se ha juntado con lo que venimos a denominar una democratización de la alta restauración. Hasta hace muy poco la restauración no era accesible para todo el mundo, verdaderamente uno comía en casa, comía bien en casa, y cuando salía a algún restaurante era básicamente para celebrar algo y hacía un esfuerzo importante. Ahora mismo el comer y beber en la calle es un acto cotidiano para la mayoría de nosotros. De hecho, nosotros y cualquiera de nuestros turistas prácticamente come 5 veces al día, y bueno, desde hace cierto tiempo además procuramos comer bien, es decir, hemos pasado de la cantidad a la calidad, y en ese proceso también hemos empezado a interesarnos o mostrarnos más interesados por los productos que consumimos, sus orígenes, el territorio de donde vienen, su origen silvestre, su domesticación, su transformación en un plato, las industrias agroalimentarias.
España, esto lo digo muchas veces y hay gente que se sorprende, todavía es muy inculta gastronómicamente, a pesar de todo lo que presumimos y de todo lo que decimos. Es decir, hay territorios ya en países que nos llevan la delantera, entendiendo por cultura gastronómica el que cualquier persona, sea cual sea su estrato socioeconómico, conozca el producto local y pueda defenderlo con calidad. En los últimos años, gracias a Dios, el auge de la gastronomía en los medios de comunicación, especialmente los programas de la televisión, sí. han cambiado la percepción de los españoles por la gastronomía. Hemos pasado de las expresiones de ¿qué tal has comido? Uf, dice, ¿qué tal has comido? Está bueno. Ya. O sea, no te pregunto por la cantidad. De cantidad a calidad, efectivamente. ¿No? Y empezamos a ver un público que aprecia otras formas de hacer las cosas, ya sean tradicionales o sean modernas, ya sea la restauración de siempre o ya sea una restauración evolucionada. Y eso está teniendo una traslación al turismo porque efectivamente la gente que antes comía como una actividad cotidiana, ahora le da un valor a la gastronomía y no solo al hecho de comer y beber, sino también conocer, como decía, los territorios, los productos de transformaciones que antiguamente no se daba. Aupado, insisto, por el auge de la gastronomía en los medios de comunicación, bueno, pues se ha creado la receta perfecta. Es comer como una experiencia, ¿no? Convertirlo en una experiencia, ¿no? Es incluso más que comer, porque hay gente, curiosamente, y ahora lo estábamos contando en el seminario, por ejemplo, por poner un ejemplo de producto muy desarrollado o más maduro, la Ruta del Vino de España, que acaban de publicar su último informe del 2014, donde nos hemos llevado la grata sorpresa de un crecimiento de casi 500.000 de visitantes del año 2013 al 2014, tras un periodo duro, el de la crisis. Dice, en la última tipificación cualitativa que hacía del turista del vino, bueno, pues describíamos a los turistas del vino como solo conocedores del vino en un 50% de los casos, y además no eran grandes conocedores, eran aficionados. Muchos de los turistas que se acercan a las experiencias gastronómicas que estamos ofreciendo en estos momentos, dice, no son grandes conocedores ni tienen un dominio del asunto enorme, pero sí tienen un gran interés por conocer y evidentemente encuentran en la práctica, dice, en la degustación, a veces en forma de comida, a veces simplemente en forma de una cata, de un curso, de una charla, de una visita técnica a una industria viva o una industria que esté, bueno, pues satisfecha esa curiosidad. Y al final se trata de eso, de satisfacer esa curiosidad, eso sí, de una forma lúdica y divertida, porque si no, no sería turismo, sería academia, ¿no? Eduardo Serrano, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahí queda esa valoración de lo que está siendo ese curso, ese seminario de turismo gastronómico.
Paisajes con sabor, como mapa del turismo gastronómico de Andalucía. Esta es una de las ponencias que se va a impartir en el seminario sobre turismo gastronómico en la segunda jornada que vive hoy aquí en el Palacio de los Gobernadores. Esa ponencia que les comentaba va a correr a cargo de Manuela González. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Paisajes con sabor. ¿En qué consiste esos paisajes con sabor? Vamos a ver, el proyecto se llama Andalucía, Paisajes con Sabor. Es un proyecto que nace en el año 2013 en la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, en la que yo ostentaba la responsabilidad de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. En mis manos cayó una estadística cuando entramos en 2012 donde decía que alrededor de 600.000 turistas, la motivación para visitar Andalucía era su gastronomía. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo, no había ninguna iniciativa que apoyara los segmentos emergentes, como es el caso del turismo gastronómico. También decían que el turista gastronómico gastaba en el día 104 euros. Es un segmento que supone un reporte económico muy importante al sector turístico y a la economía andaluza en su conjunto. Y planteé en el equipo de dirección de la Consejería la necesidad de apoyar esos segmentos emergentes como el turismo gastronómico, que antes se consideraba oferta complementaria, y creíamos en mi equipo que debería de tener una entidad propia. Aprovechando la conferencia estratégica que hicimos en Torremolinos en 2012 y viendo lo que cayó en mis manos el 22 de noviembre de 2012, el estudio que hicimos por encima, pues intentamos poner en valor este segmento turístico y de ahí nació el proyecto Andalucía Paisajes con Sabor. Cogimos el puzzle de iniciativas que había en las diferentes provincias e hicimos un estudio de los recursos y a partir de ahí elaboramos, como no podía ser de otra manera, un manual de calidad para establecer rutas andaluzas de los diferentes productos en las diferentes comarcas. Y de ahí nace. Andalucía Paisajes con Sabor. Andalucía Paisajes con Sabor se institucionalizó como tal y empezamos a realizar una serie de actividades para coger todas esas rutas, ponerlas en el mapa, potenciarlas, apoyarlas, promocionarlas y por ahí vamos. Ya van 9 rutas que ya están asentadas, que están conveniadas, hay un convenio con la Administración Autonómica y desde ahí se están impulsando con diferentes acciones dentro de los diferentes departamentos. O sea que desde la Administración Pública Andaluza se le ha dado su sitio. Era el reto. Era el reto. ¿Y se ha conseguido? Sí, porque teníamos rutas ya que estaban funcionando y además durante años, como la ruta del atún de Almadraba en esta provincia, en los municipios de Tarifa, Barbate y Conil. Conil era el más antiguo, llevaba ya 15 años cuando nosotros abordamos el tema. Tarifa acababa de incorporarse, fue el primer año, y Barbate llevaba 4 años. Y empezamos con ellos, empezamos con el Ibérico, los 2 territorios de Ibérico Andaluz, las 2 DOs de Ibérico Andaluz, que es Jabugo y Pedroches, Sierra de Huelva y Pedroches. Y ya empezaron a unirse pues la Serranía de Ronda con sus vinos, el Marco de Jerez, como no podía ser de otra manera. Nos inventamos otras rutas con productos muy señeros, como la del arroz de Sevilla. Los arrozales, que es la primera provincia exportadora de arroz y la mayor productora, y es un desconocimiento total el que hay de la ¿Se ha creado una ruta? Efectivamente, los vinos de Sevilla, que tampoco, vinos y licores, que tampoco era muy conocido, por supuesto Montilla y Moriles, también. El Condado de Huelva, que también tiene unos vinos y vinagres, los vinos y vinagres del Condado de Huelva, que son magníficos. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en cada una de las provincias. En algunas ya están conformadas y conveniadas y firmadas con la Consejería de Turismo y otras que están en ciernes, que se está trabajando para ponerlas en pie, como la gamba roja y los pescados del Levante almeriense, de Garrucha, o los vinos también de la Alpujarra, los vinos de Granada, el cordero segureño. Es que tenemos productos para aburrir, y si los vascos son capaces con una merluza de tener el puesto que tienen en el ranking gastronómico, nosotros con la cantidad y la variedad de productos, el aceite de oliva que tenemos, que son de nuestra tierra, que hay en mar, montaña, dehesa, lo que quiera, valles, lo que quiera, marismas, todos tienen sus recursos, las huertas. Todos tienen su potencial efectivamente, para crear su ruta. Y podemos generar unas rutas con unos estándares de calidad, con una oferta complementaria, con alojamiento, con actividades complementarias, con gastronomía, con cultura, con patrimonio, con turismo activo, porque lo tenemos todo. Que no tendríamos competencia si somos capaces de poner a Andalucía en el mapa de la alta gastronomía.
En cuestión de elaboración y de recetas, que te voy a contar, con la cultura, las civilizaciones que han pasado por nuestra tierra, tenemos un auténtico collage de sabores donde poder recrearnos y una tradición culinaria que en pocos sitios puede haber tan diversa por la diferenciación cultural, el collage de culturas que hemos tenido en Andalucía. Manuela González, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda parte o valoración general de lo que va a ser la ponencia que va a impartir en breves minutos Manuela González en el marco de ese seminario Turismo Gastronómico. El turismo gastronómico de interior, a cargo de Isaías Pérez, ha sido otra de las ponencias que han formado parte del programa de la segunda jornada del seminario El Turismo Gastronómico. Nosotros tenemos aquí a Isaías Pérez, a quien ya le damos la bienvenida. Hola. Muy buenas, gracias. ¿Qué has intentado transmitir en esta ponencia? Bueno, pues en primer lugar lo que he querido es desmentir acabar con esa segmentación del turismo gastronómico de interior que realmente, como les comentaba, ¿no?, a los alumnos, hacemos a veces segmentaciones que nos encorsetan, y realmente lo que hay que hablar ya de turismo gastronómico es de experiencia, ¿no?, y experiencias que se dan en el interior, que se dan en el litoral, y además esa diferenciación ya de litoral e interior a la hora del producto turístico es muy compleja, ¿no?, porque aquello que pensamos que a priori puede ser un producto interior, como puede ser una ruta del vino, pues en el caso de la ruta del vino del Condado, por ejemplo, de Huelva, pues la tenemos a 5 kilómetros de la playa, uno de los viñedos, ¿no? Por eso pasa en Rías Baixas y pasa en otros modelos, ¿no? Y a partir de ahí he construido un poco un discurso en el que lo que quería es generar esa expectativa por parte de ellos, ¿no?, en lo importante que es valorar el carácter experiencial del turismo gastronómico, la dignificación de los productos locales, ¿no?, para construir, no quedarnos únicamente en entender que el turismo gastronómico son los restaurantes, ¿no?, esa parte de la oferta básica, ¿no?, sino que es mucho más, son los productores, ¿no?, y de nuestra experiencia, la experiencia de mi empresa como consultora, de la que hemos trabajado y diseñado muchos productos de turismo gastronómico, pues comentarle casos concretos. Ayer mismo presentamos la estrategia de turismo gastronómico de la ciudad de Granada y se las he comentado un poco, y después, pues a partir de la estrategia también herramientas concretas como son los clubes de productos, ¿no?, con el caso de Ruta del Jabugo, que es un club de productos pues con una amplia proyección dentro de la provincia de Huelva. Poner en valor esos productos locales, lo que nos acabas de comentar, es una de las formas también de conocer ese territorio, ¿no?, y de conocer el sitio que visitas. ¿Qué se está haciendo en ese sector? Por supuesto, sí, cualquier propuesta que tenga que ver con el turismo gastronómico tiene que pasar por la integración del territorio de sus principales recursos. El turismo gastronómico tiene un factor que es muy complementario con otros segmentos turísticos, es decir, el turismo gastronómico es muy experiencial y requiere de la integración de otros recursos que tienen que ver con el turismo cultural, que tienen que ver con el turismo, con el patrimonio natural, que están presentes en el territorio y que hay que combinarlos y hacerlos accesibles al turista que viene también a conocer una oferta de turismo gastronómico y que no se mueve únicamente, como he dicho antes, por conocer un restaurante o comer en un restaurante. Quiere conocer cómo se hace el producto, quiere conocer vivir esa experiencia, ¿no? Exactamente, quiere, si hay se ha tomado un buen vino, ¿no?, pues, y la bodega es cercana, pues quiere conocer cómo se ha hecho ese vino, conocer ese viñedo, o en el caso de un queso, pues exactamente igual. Aquí en la provincia de Cádiz, en la sierra, con el queso, pues una experiencia que se está desarrollando en los últimos años y con bastante éxito, y ese es el camino es de la integración del territorio con el producto y jugar ese binomio para que el turista tenga una experiencia completa. Más completa. A través de tu empresa, ¿hasta dónde ha llegado este turismo gastronómico y qué le falta para alcanzar más? Esto es todavía muy experiencial. La administración todavía tiene mucho camino, la administración y la empresa, pero la administración tiene mucho camino en sentar un poco las bases de cara a que, por ejemplo, en Andalucía se genere una estrategia concreta del turismo gastronómico con la involucración del sector productivo, que es muy importante. El sector productivo, además, como puede ser el pesquero, puede ser el agroalimentario, con problemáticas en los últimos años por la crisis, pero también donde pueden tener una parte, un punto importante de apoyo en nuevas tendencias como son los servicios turísticos. Lo que necesita el turismo gastronómico es que se pongan esas bases por parte de la administración, y hasta dónde se puede llegar está todo. No tenemos nada hecho todavía prácticamente. Es decir, mucho camino, ¿no?, hay por recorrer. muchísimo camino.
Antes ha estado Manuela, que ha sido directora general, y han iniciado un proceso importante desde la promoción con Paisajes con Sabor, y esa es una línea que hay que continuar y hay que seguir, y por ahí está la senda. Isaías Pérez, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues ahí queda a grandes rasgos esa ponencia que acaba de impartir Isaías Pérez dentro del seminario Turismo Gastronómico. Depende la suerte de nosotros, la fortuna y el infortunio. Este seminario que se iniciaba ayer vive hoy su segunda jornada. Hoy, para finalizar la jornada, tienen previsto la celebración de una mesa redonda con el título Las ironías del destino. Una de sus participantes es Ana Caballé, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Las ironías del destino. ¿Qué se va a debatir o qué se va a poner sobre esta mesa redonda? Pues aquellas circunstancias que frente a lo que es previsible acaban, digamos, conduciendo la vida de las personas en otra dirección, ¿no? La vida de las personas o la vida de, en fin, de una colectividad. Es decir, que esa expresión que tantas veces se dice de quién lo hubiera dicho, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho que las cosas acabaran como son? Pues vamos a plantear, digamos, este componente imprevisible de que tú prevés una cosa y finalmente esa cosa evoluciona de una manera completamente distinta a la que tú tenías previsto. Pero en general estamos acostumbrados, ¿no?, a aceptar esas ironías del destino, ¿no? En parte... Sí, y estamos acostumbrados a contar con la suerte. Ayer nos planteábamos pues cómo sería el mundo y cómo sería nuestra vida sin contar con la suerte, ¿no? Quizás sería una vida, digamos, muy tenaz, pero carecería de ilusión, carecería de la fantasía, de los sueños que permite el pensar que un día, pues, en fin, lo inesperado, algo impredecible, pues puede cambiar tu trayectoria y ocurrirte algo maravilloso, ¿no? Vivimos, digamos, siempre contando con ese factor, ocurra o no ocurra. Y eso de personas afortunadas o desafortunadas, ¿depende de cómo lo vea cada uno o cómo como lo vea el de enfrente también, ¿no? Es verdad, ayer decíamos que hay un componente subjetivo en la vivencia de la suerte, lo que para uno es suerte, para otro no lo es. Y sin embargo, pues hay elementos, acontecimientos que objetivamente son afortunados, ¿no? Que a uno le toque la lotería, en general lo vemos como un hecho de fortuna indiscutible, pero en cambio hay otras circunstancias, pues un cargo político, yo qué sé, muchas que uno lo puede vivir como un hecho afortunado o no. ¿Y en la literatura cómo se refleja esta suerte? En la literatura se refleja de muchas maneras distintas, es decir que, en fin, el novelista lógicamente cuenta con personajes que tienen suerte, que son afortunados, y personajes que no lo son, y al mismo tiempo cuenta con finales que desdicen la fortuna anterior de los personajes. Es decir que, en conclusión, hay una dialéctica constante entre la fortuna y la adversidad, ¿no? Y la verdad es que muchas veces las dos van mezcladas. Yo ayer ponía el ejemplo de Cervantes, que lo que en un principio puede considerarse como un hecho de mala suerte, que es que caiga preso en Sevilla además por una injusticia, acaba siendo un hecho afortunado, puesto que allí gesta el Quijote, ¿no? O sea, que hay justo un ejemplo donde se mezclan esas dos facetas, la suerte y el infortunio. Exactamente. Ana Caballé, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Estupendo. Bueno, pues aquí quedan las valoraciones de una de las participantes en esa mesa redonda titulada Las ironías del destino.
Gestión del talento en la empresa del siglo XXI. Esta es la ponencia que ha iniciado la segunda jornada del seminario Aspectos estratégicos en la industria, una ponencia que ha corrido a cargo de José González. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bajo este título, ¿qué ha intentado transmitirle a los alumnos? Bueno, la idea era, dentro de este marco de hablar de estrategia en la empresa, hoy en día hay un factor fundamental que es el factor humano, el factor del talento, el cómo aportan las personas en la empresa. Es un factor estratégico cada vez más. La tecnología por sí misma deja de ser un factor diferenciador y que te permita obtener resultados. Siempre necesitas que las personas ayuden a esa tecnología a generarlo. El objetivo es que la gente sea consciente de que la gestión de personas evoluciona hacia ese concepto de gestión de talento y que es fundamental para la competitividad y para el futuro de la empresa. Que se está dando más importancia entonces al talento, a lo que es la persona, el trabajador en sí, que a la tecnología. Bueno, se le da más importancia, se reconoce esa importancia, ¿no? Ahora mismo. Se reconoce y se gestiona, efectivamente. No es que la tecnología no sea necesaria, sí, evidentemente es necesario, pero la tecnología por sí sola no vale. Entonces hay que reconocer y hay que gestionar el talento de las personas. Hay que conseguir atraer al talento adecuado, pero además hay que hacerlo evolucionar. Vivimos en una cultura de cambio continuo, cada vez más rápido, y la empresa tiene que ser capaz de hacer que sus personas evolucionen a medida que evolucione el mercado en el que están, porque tiene que dar respuesta, tiene que ser capaz de cambiar sus puntos de vista, los productos que ofrece, los servicios que ofrece, a la vez que el mercado pide un cambio. ¿Cómo se gestiona ese talento? Además de esa evolución que nos está explicando, ¿cómo se gestiona el talento en una empresa? Al final estamos hablando de gestión de personas. Por suerte o por desgracia, no es que se inventen cosas todos los días. Lo que sí se hace es ajustar y reorientar las necesidades de gestión de personas. Y de lo que se trata es de que la persona sea capaz de generar resultados adecuados en la empresa en un entorno cambiante como el que tenemos. Por tanto, lo que se va buscando es identificar a las personas que tienen unas capacidades adecuadas para lo que necesita la empresa y luego mantenerlas en una evolución continua para que a la vez que cambia el mercado y la empresa necesita cambiar, esas personas también sean capaces de acompañar a la empresa y de conseguir que su empresa sea la que está por encima de la media de mercado y consiga vender y consiga ofertar los servicios adecuados. O sea, meterse en un campo de competitividad increíble, ¿no? La competitividad está ahí, la tenemos alrededor. Se trata de sobrevivir. Al final siempre ha sido lo mismo. Hay épocas que es más fácil y épocas que es más difícil. Pero siempre se trata de sobrevivir y de que todos estemos alineados con aquellas líneas estratégicas que te van a permitir esa supervivencia. Todos, desde la dirección de la empresa y los accionistas hasta las personas que trabajan en ella y que al final están también trabajando por su futuro. Muy bien. José González, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda rasgos generales lo que ha transmitido en esa primera ponencia del seminario Los aspectos estratégicos en la industria.
Otra de las ponencias que constituyen la jornada, la segunda de las jornadas del seminario Aspectos estratégicos en la industria, lleva por título La excelencia en la gestión del mantenimiento y va a ser impartida por Juan Díaz, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué va a intentar transmitir en esta ponencia? Bueno, el seminario en su conjunto trata de la gestión de activos de las empresariales. En los activos empresariales hay unos que son tangibles, como puede ser las máquinas, las instalaciones, hay otros intangibles, como puede ser el talento, las habilidades de las personas que al final van a llevar a cabo si se puede acercar al micrófono, mucho mejor. Las operaciones del negocio. Bien, pues en la última ponencia del día se va a hablar de la excelencia en la gestión del mantenimiento, porque recientemente, o sea, concretamente el año pasado, se publicó a nivel internacional una norma para gestión de activos. Hasta ahora el problema que existía es que no había un modelo de gestión que sirviera de referencia como existe para gestionar la calidad o para gestionar el medio ambiente. Entonces, hasta ahora podríamos decir que esa gestión del resto de los activos se ha hecho siguiendo modas del tendencia, ¿no? Se vio la necesidad de que esto estuviera normalizado y con expertos de 29 países y cientos de organizaciones de todo el mundo relacionadas con la gestión de activos, pues se ha confeccionado una norma que ofrece un modelo de referencia para aquel que quiera certificar que su gestión en un aspecto determinado es de clase mundial, que dice reconocida, en el mundo anglosajón, ¿no? En nuestro algo pues sería una gestión excelente, pues tendría que demostrar que sigue ese modelo. Esa pauta. Entonces, lo que pretendemos es empezar a difundir esa norma, porque realmente en España ha tenido poca repercusión, o sea, se han certificado muy pocas empresas, no así en el resto del mundo, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, en Asia. Cada día hay más empresas que están certificando su gestión. O sea, que ha tenido repercusión, ¿no?, en esas zonas. Sí, lo que se espera de esta norma es que será el equivalente a lo que representó la ISO 9001 en calidad, pues en la gestión del mantenimiento. ¿Y en la comarca, en las industrias de la comarca, qué repercusión está teniendo esta norma? Esta norma realmente hay poca experiencia de aplicación, puesto que la norma se publicó en enero del 2014. O sea, realmente ha dado poco tiempo, ¿no? Lo cual no quiere decir que se estén haciendo cosas radicalmente distintas. Lo que hay que poner un poco de orden. Unas empresas tienen bastante camino avanzado, porque muchos de los aspectos de la nueva norma ya lo venían aplicando, y lo que tendrán que hacer adaptaciones, pero es cierto que muchas empresas tendrán que avanzar bastante, porque la norma lo que representa fundamentalmente es un cambio de filosofía, o sea, que es una forma distinta de gestionar los activos de la empresa. Juan Díaz, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues ahí queda también a grandes rasgos generales en lo que va a consistir esa ponencia que va a impartir en breve Juan Díaz. Ponentes y coordinadores que nos han contado cómo han transcurrido esta segunda jornada, esta nueva jornada de los seminarios que se iniciaban el miércoles: turismo gastronómico, aspectos estratégicos en la industria y depende la suerte de nosotros, la fortuna o el infortunio. Hasta aquí le hemos contado cómo ha transcurrido esta segunda jornada, y mañana estaremos de nuevo aquí en el patio del Palacio de los Gobernadores para comentarles cómo transcurre esta última jornada, no solo de estos 3 seminarios, sino de esta 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque.